La historia de la psicología en México, similar a la de otras latitudes, es la de una disciplina y profesión en constante búsqueda de su definición e independencia. El devenir histórico de la psicología mexicana está ligado al de la historia de la ciencia en nuestro país, en particular al desarrollo de ciencias tales como la filosofía, la medicina, la psiquiatría, la fisiología y la educación. Ebbinghaus, psicólogo del siglo pasado, decía que la psicología tenía un largo pasado, pero una corta historia. Tal es nuestro caso. El germen de la psicología mexicana se remonta a la etapa anterior a la conquista. Durante la época prehispánica, entre los aztecas, existían prácticas destinadas a curar trastornos psicológicos, como por ejemplo el susto, que era producido por un augurio, aviso o señal de un acontecimiento futuro. La persona encargada de interpretar los augurios era el tonalpouqui, hombre anciano y sabio con gran autoridad moral, quien indicaba con palabras suaves las medidas para curar los padecimientos. Al finalizar la conquista, llega a la Nueva España Fray Alonso de la Veracruz, autor de los primeros libros sobre filosofía publicados en el continente. En uno de ellos, Physica Speculatio, publicado en 1557, incluye una sección, de ánima, en donde se contempla la psicología desde la perspectiva aristotélica. Este tipo de filosofía era impartida en la Real y Pontificia Universidad de México. Por lo que respecta a la atención de los enfermos mentales, destaca Fray Bernardino Álvarez, quien fundó en 1577 el primer hospital para dementes en el continente, llamado Hospital de San Hipólito. Posteriormente, en 1687, el carpintero José Sayago instituyó el primer hospital para mujeres dementes, conocido como el Divino Salvador o de la Canoa. En los siglos XVII y XVIII son introducidas las ideas del modernismo, expresadas en los escritos de don Carlos Sigüenza y Góngora. Personajes importantes en este periodo son Benito Díaz de Gamarra, José Antonio Alzate y José Ignacio Bartolacci, que influidos por Descartes y otros pensadores, asestan los primeros golpes a la filosofía escolástica imperante. Alzate, en su Gaceta de Literatura, fomenta la crítica a la escolástica y hace difusión de la ciencia moderna. Benito Díaz de Gamarra publica Elementos de Filosofía Moderna, en el que se incluye un capítulo con la temática psicológica de la época. Esta renovación de las ideas influye en el campo de la medicina, cambiando el estudio de la misma, de verbal especulativo a experimental. En este cambio tuvo un papel importante José Ignacio Bartolacci, editor de una de las primeras revistas científicas del continente, El Mercurio Volante. En el número 6 se publicó un detallado análisis sobre la histeria. En el siglo XVIII existen dictámenes de carácter psicológico, entre ellos de demencia senil y de epilepsia. En el siglo XIX, el doctor Luis José Montaña continuó la obra de Bartolacci al introducir el brownismo en México, doctrina que reducía las enfermedades a dos tipos, flogísticas y antiflogísticas, y como consecuencia, los medicamentos, en estimulantes y espasmódicos. En 1836, y posterior a la obra de Montaña,
apareció en nuestro país el libro Exposición sumaria del sistema frenológico del Dr. Gall, publicación de José Ramón Pacheco. A este título le siguen otras ediciones de frenología, magnetismo animal y mesmerismo. Llegó incluso a publicarse en Zacatecas una recopilación de artículos de autores franceses con el nombre de Elementos de Psicología, trabajo realizado por don Teodosio Lares, y en 1874 Rafael Serrano publica en Puebla Psiquiatría óptica. Es necesario recordar que por esa misma época, en Europa, se dio un vigoroso impulso a disciplinas como la filosofía y la fisiología, el cual desembocó en el establecimiento del primer laboratorio de psicología experimental por el científico alemán Wilhelm Wundt. A mediados del siglo pasado, se reestructura la educación en México, fundándose la Escuela Nacional Preparatoria, bajo la iniciativa de Gabino Barreda. El plan de estudios inicial siguió la orientación positivista, excluyéndose la psicología de dicho programa. Gracias al licenciado Ezequiel A. Chávez, en 1896 se modificó dicho plan de estudios, estableciéndose por primera vez la Cátedra de Psicología en el 8º curso semestral, bajo el nombre de Psicología y Moral, siendo el licenciado Chávez el primer profesor de esta materia. De este mismo periodo data su artículo Ensayo sobre los rasgos distintivos de la sensibilidad como factor del carácter mexicano, publicado en la revista Positiva en el año de 1901, y su traducción del libro de Edward B. Tishner, Elementos de Psicología, publicado en el año de 1904, el cual se usó como libro de texto en la Escuela Nacional Preparatoria durante 25 años. En los inicios de este siglo, empezó la publicación de diversos artículos y libros que trataron sobre psicología. Tuvo un papel importante la revista Positiva, donde aparecieron artículos de Porfirio Parra. En 1902, el todavía estudiante de medicina, Enrique O. Aragón, editó el primer libro de psicología, escrito por autor mexicano, bajo el título de La Psicología. 5 años más tarde, en Jalapa, don Juan N. Cordero saca a la luz El alma orgánica, tratado de psicología fisiológica, y en 1909 publicó La vida psíquica, ensayo de psicología social. Más tarde, en 1920, Bernardo Gastelum escribió en Culiacán el libro Principios de Psicología. En 1910 se inauguraron 3 instituciones de importancia para la formación teórica y profesional de los futuros psicólogos: la Universidad Nacional de México, la Escuela de Altos Estudios y el Manicomio de la Castañeda. Los principales objetivos de la Escuela de Altos Estudios eran formar y perfeccionar docentes. James Mark Baldwin, distinguido psicólogo, filósofo y educador norteamericano, impartió varios cursos en este plantel. Esta escuela originalmente estuvo ubicada en el edificio de Mascarones, donde el doctor Enrique O. Aragón fundó en 1916 el primer gabinete de psicología experimental en México. Este laboratorio contó con gran cantidad de aparatos traídos desde Alemania y tuvo gran semejanza con el de Wilhelm Wundt de la Universidad de Leipzig. En la década de los 20, la Escuela de Altos Estudios se cambió al edificio ubicado en la calle del Licenciado Verdad, en el cual
estuvo por poco tiempo, regresando después al edificio de Mascarones. El gabinete permaneció en el local del licenciado Verdad hasta su traslado a Ciudad Universitaria. Durante varios años, el estudio de la psicología estuvo enfocado a ser complemento de otras profesiones, principalmente en el área de la educación, otorgándose en un principio el grado de maestro en ciencias de la educación. Tiempo después, en 1937, se concedió el grado de maestro y en 1957 el de doctor en psicología. Durante los años siguientes, se suceden reformas a los planes de estudio, mismos que son influidos por materias médicas, filosóficas, psicoanalíticas y de tipo experimental. En 1960 se aprueba el primer plan de estudios, que permite el título profesional de psicólogo, y ya en el programa de 1971, aún vigente, predominan las materias psicológicas, siendo ahora los propios psicólogos los encargados de impartirlas, logrando mediante este cambio el reconocimiento oficial que se tradujo en el otorgamiento de la licenciatura a la carrera de psicólogo. A esto contribuyen la participación de psicólogos mexicanos en congresos nacionales e internacionales, la fundación de sociedades profesionales, la publicación de libros, revistas y la paulatina apertura nacional de instituciones dedicadas a la enseñanza de la psicología. El 17 de febrero de 1973 se publica en la Gaceta UNAM la aprobación por parte del Consejo Universitario de la creación de la Facultad de Psicología. Un año después, en 1974, el psicólogo obtiene la cédula profesional, con lo cual culminan los esfuerzos por lograr un reconocimiento oficial como profesionista.